Record. Bien, pues vamos a dar inicio. Estamos en punto de la hora. Nuevamente, a nombre de este equipo, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la Autónoma de Querétaro, con la colaboración de la Universidad del Estado de Quintana Roo. Hoy es la tercera participación y pues tenemos una presencia magistral de quien me voy a permitir compartirles un poquito antes de que empiece la conferencia, no sin antes comentarles que esta vez la vamos a hacer un poco diferente. El doctor Eber Marcelino Canul Góngora quiere que podamos estar haciéndolo como más interactivo. Entonces vamos a permitir como levantar la mano vamos a permitir abrir el micrófono para levantar la mano y que puedan estar como interactuando en esta ocasión con el doctor porque así lo quiere llevar él, ¿de acuerdo? Bien, pues les voy a platicar un poquito del doctor Eber Marcelino Canul Góngora. Él nació en Felipe Carrillo Puerto el 10 de agosto de 1973. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en Antropología Social por la UCRO. Es maestro en Ciencias Antropológicas por el Centro de Investigación en Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente y doctor en Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Fue jefe del Centro de Estudios Interculturales y en el periodo 2021-2022 fungió como secretario de Extensión y Vinculación Zona Sur en la UCRO. Actualmente es el coordinador del campus Felipe Carrillo Puerto. El doctor Canul forma parte del cuerpo académico Estudios Antropológicos del CIRCUM Caribe. Sus líneas de investigación refieren al pensamiento intercultural desde una perspectiva crítica, la educación con base étnica, epistemologías indígenas y la literatura indígena contemporánea. El día de hoy, el doctor nos va a compartir interculturalidad y pueblos originarios, los desafíos en los contextos de la diversidad. Muchísimas gracias, doctor, y adelante, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos. Estoy realmente muy contento, maestra Flor, maestra Luisa, agradecido con la Universidad de Querétaro y la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género por la Cultura de Paz, y agradecido también con la Unidad de Igualdad e Inclusión, con la maestra que coordina, la maestra Angelina Torres de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Eh, y muchas gracias. Yo me voy a permitir iniciar un diálogo que es un diálogo que tiene que ver con la interculturalidad y pueblos originarios, los desafíos en los contextos de la diversidad. Y voy a plantear en un primer momento, digamos, un punto de referencia y notarlo así como puntos de referencia para iniciar un diálogo sobre qué es la interculturalidad y sus desafíos, y luego un marco global, ¿no? Porque plantearlo así a nivel global, mundial, y luego ya ir focalizando el contexto nacional y los aportes que puede haber desde estas posibilidades de la diversidad, pero pensado en los escenarios de la educación, ¿no? Es decir, cómo la educación es ese escenario posible para generar procesos interculturales. Si me ayudan con la segunda diapositiva. Ujú. Eh, y lo digo así como al inicio, ¿no? Un poco como para tener referencia. eh, Esta es una cita de un antropólogo mexicano, el doctor Guillermo La Peña, que nos dice que la interculturalidad, hay que notar que la interculturalidad aboga para plantear una situación desde el relativismo cultural, ¿no? O sea, ninguna es superior a otra. Pareciera tan fácil decirlo, porque es muy fácil decirlo, pero hoy, desde el punto de vista geopolítico, estamos observando que efectivamente en la práctica cotidiana
en el mundo contemporáneo, pues parece que se piensa de manera diferente, ¿no? Con estas hegemonías, y hay que decirles así, hegemonías culturales. Todos, en realidad, todos podemos aprender de otras culturas y de todos. Ninguna cultura es perfecta también, porque también hay que reflexionar que esta idea de la esencialización de la cultura como culturas superiores, no, todos tienen que aportar y las culturas tampoco son perfectas, ¿no? Pero también en ese proceso, de ese desafío cultural, lo que importa justamente es la posibilidad del enriquecimiento, es decir, de ese compartir de saberes, ¿no? Es decir, que la interculturalidad es profundamente vinculativa, es profundamente relacional, y en ese proceso de relacionarnos está justamente el abogar por la convivencia cotidiana. Y ahí es donde encontramos un punto con la cultura de la paz, ¿no? La convivencia como una posibilidad que nos da, ajá, esta, nos abre una puerta para construir, digamos, un tipo de ciudadanía, una ciudadanía intercultural, ¿no? Si nos ayudan con la siguiente diapositiva. Esta cita la puse, estuve yo dudando si la ponía o no, porque, pero la dejé. Esta es una cita de un antropólogo norteamericano que hizo trabajo de campo en nuestra región maya. Yo estoy en la Universidad de Quintana Roo, como se dijo, y estoy en una comunidad en el corazón de la zona maya de Quintana Roo. Y este antropólogo estuvo haciendo trabajo de campo y encuentra interesantemente justamente este desafío, ¿no? Que la comunicación, hay dificultades para establecer la comunicación intercultural y esas dificultades a veces no nos permiten valorar y comprender las opiniones indígenas. Pero yo diría, no solo valorar y comprender, sino dar un paso intercultural, ¿no? Intercambiar saberes. Ese es el desafío, ¿no? Esta valoración es interesante porque puede dar atisbos de iluminación y yo creo que se refiere en el tema de la iluminación más bien a esos aportes que están allí, ¿no? Y que nos puede abrir posibilidades humanas, no solamente con los mayas, sino con todos los pueblos, como él dice, de América y de todas partes. O sea, es justamente encontrar que hay desafíos en esa relación porque no entendemos a veces bien a bien, ¿no? Lo que pasa en el mundo de los pueblos originarios y que hay que puntualizar que ahí es donde están también posibilidades. ¿Posibilidades de qué? De convivencia, de intercambio de saberes, pero también, ¿no? De posibles respuestas a incluso problemas del mundo contemporáneo. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Mm, esta imagen que pueden observar es muy interesante porque eh, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje institucional que se ha naturalizado, se habla de las minorías indígenas, ¿no? La minoría de los pueblos indígenas. Y bien a bien tampoco sabemos de qué lenguas y qué grupos culturales están en el mundo. Esta es una imagen referencial que nos muestra que cómo el mundo está con más de 7.111 lenguas vivas en el mundo. Eso nos lleva a pensar y nos lleva a abrir un mundo de posibilidades en el sentido de que quizás nuestro proceso formativo y nuestro proceso cotidiano ha sido desde una visión monocultural. Y la realidad es que si pensamos que hay más de 7.000 grupos culturales, de manera natural y genuina, pues hay 7.000 formas, cuando menos, de pensar el mundo. O sea que el mundo, ese pensamiento del mundo hay que pluralizarlo en el sentido de que nos debe llevar a sugerir que hay, para llegar, digamos, si lo que queremos reflexionar desde un punto de vista más académico,
si queremos pensar en que metodológicamente las categorías que se han definido para actuar, pensar y accionar sobre diferentes problemáticas que se han institucionalizado en los procesos de educación y de enseñanza-aprendizaje, pues quizás hay que pensar que hay otras formas de hacer, ¿no? Que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de filosofar, que hay otras formas también de hacer literatura, de hacer música, pero que todas esas formas también tienen grados de complejidad y de riqueza. Y que en la manera en cómo el mundo está caminando, realmente todos estamos perdiendo, ¿no? Porque bien a bien no sabemos qué está pasando con los demás grupos culturales y no lo sabemos porque también creo yo que hay también, desde el punto de vista epistémico, pues hay violencia epistémica, ¿no? Y eso significa que los procesos de enseñanza de la realidad del mundo se enseñan de manera monocultural, ¿no? Entonces, quizás hay que volver como a deconstruir esa realidad para decir primero cuántos somos, cuál es nuestra diversidad, y en esa diversidad está la riqueza de nuestra especie humana. La siguiente, por favor. Esto como punto referencial, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, las lenguas, pues también están en Europa, las lenguas originarias, ¿no? Ni qué decir en América, en Oceanía, en África, en Asia. Y Asia tiene, y África, la mayor cantidad de lenguas originarias ahora mismo. Viendo ese dato, no es casualidad entonces que en estos continentes estén trabajando en las universidades y en sus escenarios de educación digamos, en introducir nuevas formas de acercarnos a la comprensión de ese proceso de cómo pensar el mundo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en China, hoy por hoy la medicina china está ya institucionalizada en las universidades. Hay toda una economía de gente que viaja a ese país justamente pues para curarse o para tratarse ciertas afecciones, ¿no? La medicina ayurvédica, por ejemplo, que también nació en la India y nació de la comunidad y que ahora se enseña en las universidades. Nueva Zelanda es un ejemplo también muy avanzado de, digamos, cómo ese país decidió por una política institucional, una política de Estado, que las universidades, eh, antes que todo, se enseña maorí y después todas las demás idiomas, ¿no? Y que en sus clases ya de manera institucionalizada, tienen clases de filosofía maorí y pueden estudiar medicina maorí y otras áreas del conocimiento también mucho más occidentales. Pero ese es el ejemplo de que hay cosas que sí pueden ser posibles, ¿no? Y que hoy también se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en América, con la creación de universidades, no solamente con perspectiva intercultural, sino con esa intención de generar un proceso mucho más inclusivo, donde todos puedan estar y aprendiendo de todos, ¿no? En la siguiente, por favor. Sin embargo, parece que el tiempo nos ha llegado porque pues más del 40% de las lenguas hoy están en peligro de desaparición. Y esto es un asunto realmente que hay que dimensionar porque en la medida que perdamos esa diversidad, perdemos muchas posibilidades y respuestas que hasta el día de hoy no tenemos para muchos temas como la salud, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo, ¿no? Eh, y si perdemos un idioma, pues estamos perdiendo parte de nuestra propia humanidad. Eh, También hay que decir, y no ser ingenuos, porque también pienso yo que sí hay una intencionalidad para, digamos, de algún modo, que estos grupos culturales estén
en la tendencia a la desaparición, porque hoy por hoy que estamos viviendo en un escenario global en donde los recursos escasos se están volviendo como muy perseguidos y muy necesarios, eh, recursos como el agua, por ejemplo, recursos como la selva, o sea, todos los recursos bioculturales y naturales que de alguna manera han preservado muchos grupos originarios, hoy están en, digamos, otros países están sobre esos recursos. Y voy a poner un ejemplo que está hoy en la geopolítica internacional. Groenlandia, que hoy está en toda esa discusión, Groenlandia, que depende de Dinamarca, eh, ahí vive un grupo cultural ancestral que nos enseñaron en las escuelas que se llamaban los esquimales. Todo el mundo sabe, cuando nos enseñaron en la escuela mexicana, los esquimales, ¿no? Como grupo cultural, pero en realidad se llaman Inuit, son los Inuits, ¿no? Ellos se autonombran como Inuit. Y en ese gran territorio de Groenlandia viven más de 50.000 Inuits, que es la población de Groenlandia. Y hoy se sabe que en Groenlandia, por ejemplo, eh, tiene una riqueza en los recursos de minerales extraños o raros, que son minerales altamente valorados por el capital. Entonces, no hay ingenuidad de que hoy se estén pensando en estas naciones porque tienen todavía son naciones altamente ricas, pero son ricas también de manera natural, pero también por su patrimonio cultural. Y si existen esos recursos, pues existen porque los grupos originarios pues están de alguna manera defendiendo esos recursos. Si me lo permiten, voy a leer un texto del filósofo León Portilla, que también es un filósofo mexicano, eh, un gran nahuatlista, pero también un gran poeta, porque yo reflexiono sobre qué implica perder una lengua y encontré en este texto quizás estos elementos de la importancia que van más allá de, de un mero enunciamiento de pérdida. Voy a leer. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchos han muerto y muchos pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. La siguiente, por favor. Y en el contexto ya mexicano, pues aquí están los datos, ¿no? Más o menos 25 millones, que eso también nos plantea también un elemento importante, una premisa. Relativiza eso que llamamos minorías étnicas, ¿no? Son 25 millones que pueden ser más, ¿no? O sea, eso nos lleva a replantear en el contexto nacional esa idea de minoría étnica. O sea, 25 millones no es una minoría étnica, ¿no? Y 62 grupos originarios con sus 72 lenguas. Eso habla de esa riqueza de la diversidad, ¿no? Y ya nada más como dato también decir que nada más en el contexto donde estamos nosotros, contexto peninsular, que incluye Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues estamos hablando de más de 1,5 millones de grupos originarios que nos ubica ya después del español en la segunda, en la segunda lengua originaria más potente en el país, después del náhuatl. La que sigue, por favor.
Eh, en esta charla, la idea también que me propuse compartir con ustedes, pues es un poco ir viendo que en el espacio de la diversidad, ¿no? Hay también en el escenario de la educación, pues oportunidades para la práctica intercultural. Y voy a dar algunos elementos para compartir, eh, como esta idea de los espacios para la co-creación intercultural. La co-creación intercultural me parece que es uno de los caminos que nos abre la posibilidad de compartir desde diferentes saberes y desde diferentes disciplinas. Y voy a poner un ejemplo. En las instituciones que ofrecen, por ejemplo, agronomía y estas ciencias que son muy importantes para la seguridad alimentaria de este país y del mundo hoy por hoy, eh, quizás en un proceso de co-creación, pues vendría bien que esos sabios que conocen sobre la milpa, por ejemplo, o sobre cómo trabajar o cómo, digamos, han logrado. Recordemos que eh, el gran aporte alimentario del pueblo mesoamericano es el maíz, ¿no? Después de hace 12.000 años que han sido domesticado este grano, quiere decir que hay una serie de conocimientos muy importantes y quizás, ¿no? En este proceso de co-creación intercultural se pueden conjuntar saberes desde diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la seguridad alimentaria, para decirlo de un modo. También, por ejemplo, con la seguridad del agua, hoy que el agua se ha convertido en un tema de seguridad nacional y mundial, eh, muchos pueblos de Mesoamérica han tenido tecnologías para conservar, mantener, y por ejemplo en el mundo andino ellos hablan de criar el agua. O sea, estamos hablando de estas cosmologías que son muy importantes, ¿no? O sea, y en el área maya también se habla de la distinción del agua, la distinción del agua, que esto es un asunto altamente sofisticado, o sea que los mayas distinguen el agua que se toma, distinguen el agua que toman los animales, ¿no? Distinguen el agua que es sagrada, ¿no? Es interesante porque estamos hablando de también las formas tecnológicas para, ¿no? El mantenimiento y el aseguramiento de un recurso hídrico. Este es un ejemplo nada más. Creo también que es importante transversalizar la educación con perspectiva intercultural. Las universidades están haciendo sus esfuerzos, ¿no? Y creo que esto ha sido muy importante, ¿no? Cómo poder desde diferentes áreas de conocimiento generar acciones y, por ejemplo, también se puede pensar cuando se habla de transversalizar la educación, cómo desde universidades y otras universidades hermanas se podrían también generar ese tipo de colaboraciones, ¿no? Eh, Me imagino yo, y esto ha ocurrido, pues voy a dar un ejemplo, en la Universidad de Quintana Roo, eh, se tiene la experiencia de contar con un centro de estudios interculturales, que allí lo dirige la maestra Yesenia Hernández, y ahí tienen un programa, ¿no? Que es un programa transversal, que es el Servicio Social Comunitario, y donde jóvenes de diferentes áreas del conocimiento, ingeniería, medicina, antropología, relaciones internacionales, van a una comunidad a aprender de la comunidad. Ellos piensan que van a enseñar lo que saben de la universidad, pero en realidad terminan aprendiendo de las prácticas comunitarias. Y pues hay que pensar en la diversidad como una oportunidad, no como algo desafortunado, sino como una oportunidad para la convivencia y el intercambio de saberes, ¿no? O sea, es importante pensar en la diversidad como una oportunidad, porque la convivencia le da sentido y nos recupera ese sentido de humanidad, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que desde otras tradiciones de pensamiento, como la religión, se habla la relación ecuménica, por ejemplo, o desde el punto de vista del pensamiento budista, en este caso con la tradición del Dalai Lama, él habla del diálogo intercultural, ¿no? O sea, como una posibilidad para, digamos, fortalecer las relaciones de convivencia.
Y bueno, también pensar que hay que hacer comunidad en la universidad y hay que hacer universidad en la comunidad. O sea, una universidad que se piensa desde adentro, pues está condenada también a pensarse monoculturalmente. Entonces, hoy en este siglo que estamos, la universidad debe crecer como un libro abierto y que debe hacer comunidad. La universidad debe estar también en la comunidad. Este ejemplo que daba del servicio social comunitario en nuestra universidad, pues busca eso, ¿no? Que la universidad salga, ¿no? Salga a aprender, salga con sus estudiantes a aprender y también los profesores salen a aprender. Porque el profesor piensa que va a dar un curso en la comunidad, que sí lo da y desarrollan las competencias en la comunidad, pero él termina aprendiendo. Me decía un maestro de economía cuando cuando hacemos la difusión de la oferta académica en las regiones de los pueblos originarios, en la región maya, un día me dijo, estábamos en Cantonelquín, que es una comunidad maya, y me decía, Ever, gracias por invitarme, porque yo tengo un alumno de economía que es de Cantonelquín, pero yo no sabía dónde existía. Y esto me permite de algún modo entender por qué es así mi alumno, ¿no? Entonces ahí empieza a darse esas posibilidades y creo que también es importante reconocer el atrevimiento del profesorado para salir, porque también hay que darnos esa oportunidad. Eh, También esta idea de discernir lo cultural como una estrategia pedagógica, la noción de cultura no es, no hay que pensarlas como una noción o una categoría de análisis o una categoría de la antropología, ¿no? Como un aporte de la antropología que lo es, pero no pensarlo como un concepto dado, sino como una noción viva que debe ayudarnos como una estrategia pedagógica para entender al otro y para generar condiciones de relación y convivencia y de aprendizaje también. O sea, hay que discernir la práctica intercultural. Y también esta posibilidad de pensar a las instituciones de educación superior como espacios de formación de ciudadanía intercultural, ¿no? O sea, generar ciudadanos con perspectiva intercultural, por supuesto, que nos va a ayudar para ser muy perceptivos y sensibles también, para entender al otro y generar condiciones de paz, por ejemplo, y de inclusión, ¿no? La apuesta pedagógica por el conocer, que es una palabra tan sencilla y tan fácil, ¿no? Pero tan importante, y lo digo porque para ser interculturales o intentar ser interculturales, no podemos valorar nada si no lo conocemos. O sea, en este país tan diverso como es México, no podemos valorar a nuestro país si no lo conocemos. Y si no tenemos, no generamos ese puente para conocer, ¿no? Para conocer eh, y revalorar. Por ejemplo, yo me maravillo cuando leo esta parte y lo voy viviendo, cuando leo que el mundo mesoamericano tiene 2000, aproximadamente 2000 maneras de hacer tamales, por ejemplo. Imagínense. Y en el mundo andino hay más de 2600 variedades de papa, por ejemplo. Y desde el punto de vista de nuestra tradición gastronómica, pues yo nada más conozco dos tipos de papa, o tres, cuando mucho, pero en el mundo andino hay más de 2500. O sea, imagínense esta riqueza que está allí, ¿no? Pero que si no la conocemos o no nos acercamos a ese conocimiento, pues tampoco la vamos a valorar, ¿no? Y eso se llama riqueza biocultural, porque eso que está allí en el mundo tiene que ver con esa trazabilidad histórica de participación profundamente de convivencia y de necesidad para que una cultura pueda reproducirse socialmente y que eso motive a que puedan transformar el entorno y generar esa riqueza. Me decía uno de mis amigos y maestros y amigos de la Universidad de Quintana Roo, que es peruano, el maestro Julio Tedi,
que hasta existe una papa, fíjense, él es peruano, mm, que existe una papa que tiene sabor a mantequilla, imagínense. O sea que hay toda una elaboración ahí ancestral para darle propiedades a todo ese patrimonio de la humanidad, realmente, ¿no? Eh, entonces, y en el caso de nosotros con el maíz, no es una metáfora decir que somos los hombres del maíz, ¿no? O sea, que nuestro mito fundacional, de acuerdo al Popol Vuh, pues es que provenimos del maíz precisamente porque hay, con el maíz se hace todo realmente para que una cultura pueda sobrevivir, ¿no? Tampoco es casualidad que en el idioma maya el maíz se nombre con la palabra Ishin y que tenga una definición de género. Es femenino el maíz. O sea, eso habla de cómo hay toda una cosmología de las cosas, una cosmogonía del entorno que Occidente no tiene. Occidente se ha fracturado en ese sentido, ¿no? O sea que las cosas que están en el mundo mesoamericano están y tienen sentido. Esta parte de la complementariedad y pertenencia académica versus el mercado. O sea, hay que notar que el mercado del capital está justamente irrumpiendo en todos los escenarios y que la educación tampoco es ajena a esto, pero hay que pensar en la pertinencia académica y cultural y la complementariedad. Por supuesto que puede convivir la IA, ¿no? Con el intercambio de saberes. Por supuesto, hoy sabemos, por ejemplo, cómo hay lenguas originarias que están ya en Google, por ejemplo, ¿no? O el maya y otros idiomas, ¿no? Ese es un ejemplo de complementariedad que es sumamente importante para reflexionar. La que sigue, por favor. Y aquí un poco compartir también, lo nombro como atisbando las buenas prácticas, cómo hay cosas que se pueden hacer y se están haciendo y que también son buenas prácticas. Esta idea de las buenas prácticas, a mí me parece que hay que seguirlas eh, reafirmando, visibilizando, ¿no? Porque las buenas prácticas enriquecen también a la práctica cotidiana y nos enriquecen como seres humanos y enriquecen nuestras instituciones. Y en la medida que las buenas prácticas estén allá con perspectiva intercultural, habrá una mejor ciudadanía y habrán mejores condiciones para la paz y la inclusión. Un ejemplo, las opciones de titulación en lenguas originarias, que no es nada nuevo. Europa y Estados Unidos han avanzado mucho. Universidades de Holanda, por ejemplo, donde el alumno puede titularse con casi cualquier lengua originaria y que, por ejemplo, en México todavía vamos avanzando de una manera muy lenta, pero, por ejemplo, ya hay ejemplos con el Colegio de la Frontera Sur, ¿no? Este centro de investigaciones si no me equivoco, de Chiapas, como ya en su currícula, como opción de titulación, tienen ya la inclusión de las lenguas originarias. Esto es maravilloso, porque alguien me decía por ahí, es que se van a titular los grupos originarios, entonces no hay que poner esa opción de titulación. Por supuesto que no es así. Los grupos originarios, los estudiantes de pueblos indígenas se van a titular con otros idiomas porque quieren aprender otros idiomas. Y los que no saben, es una oportunidad para la población que no sabe y quiere saber sobre las lenguas originarias. Es una oportunidad para todos. Hay que avanzar en la revitalización de las lenguas originarias. Eh, Ante el escenario de que estamos perdiendo estas lenguas, como ya se observó en una de las imágenes anteriores, hay que apostar y no hay que dejárselo nada más a estos modelos de universidades interculturales. Más bien habría que pensar en cómo ir interculturalizando la educación superior. Y en ese sentido, hay que hacer una apuesta por la implementación de las licenciaturas en enseñanza de lenguas.
Yo voy a compartir una buena práctica de la universidad. Este año se apertura la licenciatura en enseñanza de lengua maya en el campus Chetumal y en el campus de Carrillo Puerto, ¿no? Y seguramente pronto también los demás campus. Es decir, las instituciones de educación superior deben tener ese compromiso social, ético y moral con la sociedad. No se puede pensar en una universidad sin su contexto y su comunidad. Hay que fortalecer el servicio social con enfoque comunitario. Si queremos hacer, no hay que olvidar que las instituciones públicas son un producto, la universidad es un producto social y que si no existen alumnos, tampoco existirán las instituciones de educación superior. Entonces, tenemos que fortalecer sí o sí los enfoques comunitarios. El servicio social me parece que más allá de pensarlo desde dentro de la universidad y con esa lógica del mercado, que es importante también, pero que también debe ser una oportunidad para que los estudiantes compartan sus saberes en los escenarios comunitarios. En el caso de la UCRO, a través del Centro de Estudios Interculturales, tienen un programa muy sólido de servicio social comunitario. Y pues hay que generar escenarios multiculturales. En los escenarios multiculturales hay que generar procesos interculturales. ¿Qué quiere decir eso? Sí reconocemos que todos los escenarios de las instituciones de educación superior son multiculturales. Hay estudiantes de intercambio, vienen de diferentes comunidades. Ahí se vive la multiculturalidad, pero hay que dar un siguiente paso. Hay que generar procesos de convivencia, procesos de intercambio, procesos vinculativos, y ese es el gran desafío que tenemos, porque eso va a implicar también transversalizar algunos programas. Eso va a implicar generar programas que permitan esa convivencia y que permitan procesos de inclusión. Hay que seguir fortaleciendo el diálogo entre las instituciones de educación superior. Por eso yo celebro estas jornadas, porque nos permiten, ¿no? Ir conociendo la experiencia de cómo las universidades van caminando en sus propias tradiciones y que eso debe de ser también un diálogo permanente porque nos van a permitir cómo ir aprendiendo. Bueno, cómo incluso en el lenguaje, hoy le llaman benchmarking, ¿no? Si no me equivoco. Hay que hacer benchmarking. Yo creo que hay que recuperar también la riqueza del idioma español. Mm. Yo creo que también esto debe ser en la recuperación de la propia dignidad del idioma y de nuestro país, llamar las cosas, si no existe en el lenguaje del idioma español, por ejemplo, pues sí, recurrir a otros recursos, pero hay palabras para nombrarlos. Entonces, ese diálogo, ¿no? De ir conociendo esas buenas prácticas que tienen otras instituciones, ¿por qué no? ¿No? Esas buenas prácticas, si funcionan, ver cómo nosotros podemos traerlas y compartirlas en nuestras propias instituciones. Y ya para ir cerrando, la siguiente, por favor, un ejemplo de política federal, ¿no? Que nos llegó a todas las IES del país. Eso que han llamado el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el CAES, eh, que tiene que ver con una lógica de política de Estado, pero que no está resuelta en nuestras propias instituciones, porque estamos en ese proceso de aprendizaje y me parece que hay que mirar a las experiencias de buenas prácticas que están hacia el interior de nuestras universidades y hacia el exterior con otras universidades, porque eso nos va a permitir reflexionar e implementar acciones y procesos interculturales y no definir prácticas que tienen que ver con prácticas incluso justificatorias para decir esto es intercultural, esto es compromiso y responsabilidad social, esto es equidad social y de género y esto es innovación social, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como una oportunidad de reflexión dentro de nuestras instituciones para que realmente nuestro sistema de evaluación y acreditación de la educación superior sea un proceso verdadero, un proceso que haga más inclusivas a nuestras universidades y las haga más interculturales.
Pues muchas gracias. La que sigue, pues es una diapositiva de gracias. Agradezco la invitación y, y bueno, si hay tiempo, con mucho gusto también podemos, ¿no? Compartir, seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ever. Bueno, hay algunos comentarios en el chat, me voy a permitir ir leyéndolos. También vi que había reacciones mientras usted nos iba comentando. Y como siempre, pues también el hecho de que nos compartan genera desde este lado o desde donde estamos escuchando, pues distintas reflexiones. Y a mí me tocaba mucho esto que decía sobre la monopolización, ¿no? Cuando queremos imponer una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, una única forma de decir, eh, pero mm, después hablaba justo como de este no conocemos, ¿no? Y daba el ejemplo de los tamales. Yo no tenía la menor idea de cuántas formas de hacer tamales existen, ¿no? Pero justo ese ejemplo me hacía pensar, claro, del lugar donde yo soy, hay una manera en la que se hacen los tamales y yo voy y pruebo tamales en otro lugar y digo, no, estos tamales no me gustan porque los que son ricos son mis tamales, ¿no? Y parece algo muy burdo, pero creo que es como justo una parte de lo que esencialmente nos quería compartir, ¿no? Cómo monopolizamos la idea y creemos que esta es la única forma de hacer, de decir, de pensar, y nos cerramos a conocer, a ser empáticas, empáticos, empátiques con lo demás que existe, ¿no? Y que eso, querramos o no, está completamente ligado a, a lo que proponemos desde acá, como la cultura de paz, ¿no? Y el hecho de poder posicionarnos digamos, como en, ¿qué será? No sé si será como un conocimiento, pero que cabe la posibilidad de que nosotros no tengamos toda la verdad o que lo que pensamos no sea la razón o que no sea la única forma, ¿no? Y abrirnos a la pluralidad de todo lo que existe. Y me llevo eso y de verdad muchísimas gracias. Por acá también, José Luis Martínez dice, interesante saber lo inmensas que son las culturas en todo el mundo y el conocimiento que se requiere para poder hablar de interculturalidad. Este, nos dicen también que ha sido muy interesante, excelente información, doctor Ever. Gracias, doctor Ever, muy enriquecedora su conferencia, nos dice Mariano. Wilson Goncalves nos dice rica conferencia. Eh, es que siguen llegando mensajes y me pierdo un poquito el chat. Mariana Bujorquez también nos dice excelente información, muchas gracias. Héctor Cruz nos dice excelente conferencia con mucho sentido de humanización por medio de la comprensión de los otros y la convivencia con la diversidad. Muy clara y elocuente, mi reconocimiento al doctor Ever. Y nos preguntan cómo podemos contactarle para una conferencia en este caso, la Universidad de Veracruz, doctor Ever. Pues voy a ver en el chat, voy a dejar mi correo. Ujú. Y y bueno, también a través de ustedes, ¿verdad? Porque tienen mis datos. Y con mucho gusto, voy a dejar mi número también del celular, pero a ver, con mucho gusto. Y yo creo que de eso se trata, de compartir y de abrir esas nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, en lo que Muy bien. doctor Ever nos Ya compartí comparte mi número amablemente su de contacto. celular. Ujú. Con mucho gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias. También nos dicen excelente conferencia, muchas gracias por compartir, un tema muy interesante, muy buena conferencia donde la charla sobre las lenguas originarias. Saludos desde Rayón, Chiapas. Y bueno, hay más que nada agradecimientos y comentarios acerca del interés del tema. Y yo quiero compartirles que, bueno, antes de iniciar formalmente el programa, este, también el doctor Ever nos compartía que no solamente es docente y no solamente se dedica a la academia, sino que también
se dedica a escribir literatura y no sé si quieras compartirnos, doctor, un poquito también sobre eso, porque creo que es justo como estas otras formas de pensar el mundo y estas otras formas de pensar sobre él. Sí, pienso que dentro del proceso de aprendizaje de todos los seres humanos, ¿verdad? Eh, Hay que buscar en el mundo de los pueblos originarios, ellos ahora están usando una palabra de justamente pensar, de pasar del bien vivir al buen vivir, ¿no? Y el buen vivir como un sentido más de plenitud, ujú, como una posibilidad que nos permita estar y ser en el mundo en plenitud, ¿no? Y en armonía también. Y en mi caso, pues parte de mi práctica cotidiana, por decirlo de algún modo, pues ha sido también la literatura. Y qué bueno que lo pregunta, maestra Luisa, porque si yo no hubiera estudiado en la Universidad de Quintana Roo, no hubiera tenido la oportunidad de participar en el taller literario del doctor Javier España Novelo, que también es un profesor del área de derecho, pero que también es un escritor. Y eso me abrió la puerta para conocer otros mundos, ¿verdad? Otros mundos de cómo se piensan desde el punto de vista del lenguaje y de las cosas, ¿no? Entonces, gracias a la universidad, ¿no? Yo pude acercarme a esta otra forma de, de- de pensar el lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje se convierte en un instrumento poderoso para nombrar las cosas cotidianas y ponerlas en un lugar que puedan tener sentido para entender y comprender el mundo, porque un escritor lo único que hace es eh, ubicar, ¿no? Eso que está en el mundo con un lenguaje que pueda ser preciso para lo que quiere comunicar y que en esa comunicación pueda decir ese lenguaje más cosas y que pueda de alguna manera abrir la posibilidad de ese diálogo y esa comprensión, porque a veces uno nunca sabe dónde están los lectores también, ¿no? Y eso ocurre a veces con textos que son totalmente inesperados, ¿no? Y además, la literatura pues nos abre esa posibilidad porque nos permite conocer el universo, ¿no? O sea, eh, voy a poner un ejemplo, este gran poeta cubano, José Lezama Lima, que de repente habla en uno de sus poemas y cita un río, un pequeño río, ¿no? Y yo cuando leí ese poema dije, ¿dónde estará ese río? ¿No? Entonces me puse yo a googlear, ¿no? Como dicen, porque parecía que era un río que pertenecía al mundo occidental y va resultando que es un pequeño riachuelo que estaba detrás de su casa. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque como él lo... Voy a poner otro ejemplo. Eh, en la universidad tenemos la oportunidad de convivir también con la doctora Kinuyo Esparza Yamamoto, que es una gran amiga que está del área jurídica, que es de origen japonés. Y entonces un día me platicaba ella que cuando se despide de su mamá de la casa, su madre le dice que Kamakura y la Virgen de Guadalupe te acompañe. ¿No? ¿Cómo es un vínculo intercultural? ¿No? O sea, ahí está el vínculo intercultural. Bueno, quiero compartirles que yo escribí un texto y me puse a investigar sobre Kamakura, que yo no sabía quién era Kamakura. Entonces me puse a leer y resulta que Kamakura es un Buda, es un Buda y que hay un gran Buda en un lugar que se llama Kamakura. Entonces nos abre esas posibilidades de cómo en el lenguaje nos acercamos por curiosidad. Y esa curiosidad lo tenemos todos y hay que tratar de tenerla siempre porque eso se observa muy bien en los niños. Los niños son muy curiosos, siempre están preguntando. Y yo creo que esa posibilidad
que nos da la infancia, hay que seguirla manteniendo toda la vida, ¿no? Es un ejercicio intercultural para seguir pensándonos, ¿no? Y a veces uno termina aprendiendo mucho de los niños, ¿no? De todo lo que Mm. ellos te preguntan, ¿no? Y que no tienen prejuicios, eso es lo que hay que decir, que no tienen prejuicios. ¿No? Muchas gracias, doctor. Y justo también traía a la mesa la cuestión de la poesía, porque, bueno, por lo menos a mí en los últimos quizás 2 años ha llegado un gran número de autoras, de autores que escriben en su lengua originaria, ¿no? Más allá de pensar, de escribir en el español, sino desde su propia visión del mundo, mostrar, diría, como las propias figuras, ¿no? O la propia poesía interna que también está en las lenguas originarias y que a veces es mucho más rica que el español. Y hay otros comentarios, me voy a permitir leer. Rebeca Aramburu nos dice que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad Intercultural de la Universidad Veracruzana y que fue muy fuerte para ella escuchar de un estudiante que estaba dejando de usar su lengua, perdón, porque el conocimiento científico no se construía en su lengua originaria. Por supuesto, le hizo pensar en lo poco que reconocemos otras formas de conocer la realidad y solo validamos lo que la ciencia y la educación formal genera. No sé si nos quiera hacer un comentario sobre esto, doctor, que es justo como decíamos, ¿no? El monopolio del español en el conocimiento academizado y científico. Sí, hay que decirlo así, hay violencia epistémica en los escenarios de educación superior. Y la violencia epistémica tiene que ver justamente con ese ejemplo. Es decir, que se imponen ciertos saberes, como un dogma de verdad, un dogma de verdad, que hay que relativizarlos. Cuando sucede eso, siempre hay que tener dudas, ¿no? Porque eh, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Ahora que en una de mis entrevistas me decía un estudiante que se fue a estudiar medicina porque su papá, su abuelo era men, o sea, era un curandero maya, es un curandero maya, y él pensaba que si estudiaba medicina iba a poder combinar, o sea, iba a poder hacer co-creación intercultural, ¿no? Para decirlo como lo hemos comentado, y que lo primero que le dijeron cuando empezó a estudiar medicina es que se olvidara de todas esas cosas que le decían, ¿no? Que su abuelo sabía y que el abuelo le estaba enseñando a él para que pudiera ser men. ¿No? Y el men es uno de los hombres más sabios de la comunidad porque sabe cómo curar, porque sabe cómo interpretar el mundo, ¿no? Y tiene dones también, ¿no? Y que no todos pueden ser menes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista del proceso educativo, no hay un puente intercultural para que también nosotros digamos, a ver, quiero conocer, a ver, tu abuelo de dónde es. Entonces voy, ¿no? El académico va y platica en la comunidad y aprende también. De eso se trata, de que vayamos motivando que esos paradigmas entren en comunicación y diálogo y no descalifiquemos, como dice Guillermo La Peña, no hay ninguna cultura superior a otra. ¿No? Y Gracias. al final del día, todos perdemos, porque no sabemos si este joven que estudió medicina y terminó siendo médico, podía haber encontrado a lo mejor en su práctica científica, ¿no? Algunas terapias, algunas formas, algunos procedimientos, ¿no? Que permitan, ¿no? Contribuir a la ciencia médica, por ejemplo. Así es, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, también creo que tenemos bastantes ejemplos em, en el presente, ejemplos del pasado y ejemplos del mismo presente de qué ha sucedido cuando u- una cultura se cree superior, ¿no? A otra y quiere imponerse. Un usuario también nos ha dejado un mensaje en una lengua originaria. Realmente no podría leerlo, pero puso la traducción y es lo que voy a comentar. Dice, interesante tema de conferencia del doctor Eber, muchas felicidades.
También Adriana Medina nos dice felicidades, doctora Bercanol, gracias por hacernos reflexionar sobre el tema. Falta mucho por hacer, pero hoy damos gracias por esos pequeños pasos que se han dado con el tema intercultural. Y también nos preguntan, ¿cómo podríamos impulsar dentro de la universidad o las universidades la modificación de los protocolos institucionales, perdón, para los procesos de titulación, de modo que puedan, como lo comentaba, que sucede en su universidad, aceptarse el uso de las lenguas originarias como otro idioma? Afortunadamente ya hay ciertos instrumentos de orden jurídico. Entonces, yo creo que, por ejemplo, está la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, está el artículo 169 de la OIT, está la Declaración de los Derechos por los Pueblos Indígenas, y yo creo que vale la pena irse asesorando y los órganos internos, los órganos académicos internos, también deben aprender, si no existe ahí, pero deben ir aprendiendo, porque ese es un tema de derechos humanos, ¿no? Es un tema de derechos humanos. Entonces, por supuesto que vamos avanzando en este camino. Voy a poner un ejemplo muy interesante que acaba de pasar aquí en Quintana Roo, en la zona Maya. Eh, en un pueblo de aquí, muy cerca de Felipe Carrillo Puerto, un grupo de familias, de madres de familia, iniciaron una demanda que terminó siendo una demanda federal pidiendo a que sus hijos tuvieran una educación intercultural, o sea, en idioma español y en idioma maya. Entonces el gobierno federal resolvió en favor de ellos años después, porque los niños estaban estudiando en la primaria y ahora estos niños ya están en la secundaria. Pues la resolución del juez llegó, o sea, la justicia tarda pero llega, y cuando llegó, los jueces pidieron que ese proceso tiene que ser restituido. Y hoy es la primera experiencia, creo, en Quintana Roo. Hoy estos jóvenes en la secundaria están recibiendo clases de lengua maya, por órdenes de un juez federal. Es un caso inédito, que no se habla mucho, pero es un caso inédito. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, además, fue muy interesante porque los jueces federales han venido a la comunidad, han participado en las reuniones comunitarias para preguntarle a la gente si están de acuerdo con la educación o las clases de maya que están recibiendo estos jóvenes ahora que ya están en la secundaria. O sea que ha habido un acompañamiento jurídico. Estos mismos jueces revisaron los currículums de los profesores, ¿no? Que estaban siendo propuestos para que pudieran ser los profesores de estos alumnos. Y para darles ese seguimiento y certeza de que estos candidatos a profesores tenían las competencias lingüísticas biculturales. Entonces, esto también eh, hay que de alguna manera empujarlo en los órganos colegiados académicos y proponerlo, porque yo creo que las condiciones están dadas para que esto pueda darse de manera gradual. Y al final del día enriquece nuestra universidad, se enriquece. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta, que está quizás como un poco ligada con esto, no a nivel de la universidad, pero dice también cómo se pueden fomentar las lenguas originarias en niñas, niños, niñas de educación primaria. Sí, hay que revisar, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, tenemos una dirección de educación indígena, ¿no? Y existe la educación intercultural en las comunidades, ¿no? Y yo pienso que lo que hay que hacer también es visibilizar esa buena práctica y generar las condiciones de ese proceso como ocurre con el inglés. El inglés te lo van enseñando desde la primaria, ahora algunos desde el kinder, y hay que, de alguna manera, ir normalizando la práctica de la lengua originaria también hacia todos los niveles. Muchas gracias, doctor. Y hay una última pregunta.
Dice, ¿qué podríamos hacer desde las diversas disciplinas que cada persona que conforma, en este caso, este espacio tenemos, para introyectar lo valioso y lo necesario de entender que hay distintas formas de ver el mundo y de relacionarse con él? Es decir, para generar otras formas de vincularnos con los estudiantes dentro de las aulas o con los equipos de trabajo, para quienes estamos como en la parte administrativa de las universidades. Sí, yo creo que hay que reflexionar que la universidad y la formación desde sus áreas de conocimiento ha motivado la segmentación por áreas de conocimiento, la superespecialización. Esto ya lo veníamos venir y hoy también está ocurriendo más con las nuevas tecnologías. Pero hoy, más que nunca, hay que responder de manera contraria con escenarios de co-creación intercultural y de relación transdisciplinaria, no interdisciplinaria, transdisciplinaria. Es decir, por ejemplo, que puedan diseñarse carreras donde intervengan ingenieros, médicos, psicólogos, antropólogos, ¿no? Porque la formación, esa idea de la formación integral del alumno, tiene que ver con un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Entonces, si este ciudadano intercultural, queremos que sea intercultural, tiene que estar desde el inicio. Ese es un gran desafío, porque eso implica caminar hacia procesos de transversalización. Y yo pienso que vamos a tener que llegar e ir, estamos caminando a ese punto, porque en la medida que caminemos a la transdisciplina, en esa medida nuestras universidades, en el caso de las universidades mexicanas, nos vamos a convertir en universidades más sólidas, porque estaremos avanzando a procesos de innovación educativa que hoy por hoy, eh, digamos, más bien están por campos disciplinarios y por campos ya incluso tradicionales, pero que van a ser superados y están siendo superados por la nueva oferta educativa y las nuevas tendencias globales. Y las propias necesidades de los espacios que habitamos y sus comunidades. ¿No? Así es, Este, así es. Eh, bueno, ahora que hablábamos de la literatura, no sé si hay tiempo, pero me gustaría compartir un texto muy pequeño, adelante, donde doctor. hacemos un ejercicio, si lo queremos ver de esa manera, donde trato de introducir en un pequeño texto elementos de mi cultura, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que compartí hace un rato de cómo generar procesos de co-creación intercultural. Hay un libro que escribí que se llama Inchabilá. Inchabilá, en idioma maya, significa amor. Y es una palabra bellísima, Inchabilá. Pero es un tipo de amor que no es carnal. Es un tipo de amor filial, digamos, ¿no? Y este texto se llama Yavila y dice, conocí en ti lo ferviente del mundo. In Yabilá, el rocío y la hierba. Yabilá, in Yabilá. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por todo lo que nos ha compartido, por llevarnos a esas reflexiones que nos colocan, querramos o no, frente a que hay otras cosas, frente a la diversidad, frente a nosotros mismos, que a veces también nos reconocemos como, o no nos reconocemos, mejor dicho, ¿no? Como propios o como nosotros mismos, sino vemos cosas que también de repente nos parecen de otros y como también en lo personal hay que hacer algo con ello, ¿no? Hay que trabajar esas otras partes de nosotras y nosotros mismos. Entonces, agradezco, de verdad también agradezco este texto que nos ha compartido al final. Y bueno, no hay otra pregunta por acá. Me uno a los comentarios de felicitaciones y agradecimiento.
Y para ir cerrando el espacio, cederé el uso de la voz a la maestra Flor, que como es habitual nos va a leer la constancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, doctor. Qué bonita conferencia y nos resuena muchísimo porque acá en la Autónoma de Querétaro también contamos con una coordinación de derecho indígena, se llama acá, y está también como muy enfocada, pero a como cuidar los derechos humanos para la población indígena que tenemos en nuestra institución. Somos una zona en donde también tenemos presencia de la cultura ñoño y pues bueno, nos encontramos también en este transitar de ver cómo podríamos como impulsar que se permita las titulaciones en sus lenguas nativas y pues en eso estamos. Muchísimas gracias por la pertinente conferencia. Y bueno, pues como es costumbre, al final siempre leemos una constancia para nuestros ponentes y me voy a permitir leérsela en agradecimiento por su compartir del día de hoy. Y dice la Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, esta coordinación de intervención especializada para la cultura de paz y la gestión de conflictos, otorgan la presente constancia a Eber Marcelino Canul Góngora por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Interculturalidad y Pueblos Originarios, los desafíos en los contextos de la universidad el día de hoy, 30 de enero del 2026. Muchísimas gracias, doctor. Y le invitaría a hacer un comentario de cierre antes de irnos a los anuncios de esta transmisión. Bueno, quizás decir que el desafío de la convivencia es un desafío porque la convivencia implica una relación de tensión que no es armónica, pero ese es el gran desafío que nos puede permitir también recuperar nuestro sentido de humanidad. Hoy podemos observar, por ejemplo, cómo los jóvenes y nosotros mismos estamos con el celular. Ujú. Y no tenemos, nos estamos comunicando con el celular y no estamos conviviendo. Entonces hay que recuperar ese sentido de comunidad y de convivencia cotidiana, porque nos recupera como seres humanos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues antes de despedirnos, comentarles que está pasando el link de asistencia. En este momento lo volvemos a compartir para que por favor accesen a él y puedan obtener su constancia. Para las personas que nos acompañan por primera vez o que no han o desconocen la mecánica del envío de constancias, pues les comento que las constancias se emiten al menos 15 días posteriores a la conferencia a la que estamos participando, porque es una sola área de la universidad, la DITI, la dirección de cómputo que se encarga de hacer estas cosas, se me fue el nombre exacto, pero ellos se encargan de emitir todas las constancias de la universidad y somos muchas áreas las que estamos constantemente haciendo actividades que requieren constancia. Entonces, ténganos un poquito de paciencia. Las constancias de las conferencias que se han emitido la vez pasada y las anterior van a ser enviadas en próximos días, por favor. Invitarles a que puedan seguir nuestras redes sociales, Cultura de Paz WAC en Facebook e Instagram. Ahora también como pertenecemos a la dirección de inclusión, en el Facebook de la Dije Paz con doble I latina y también contamos con un canal de YouTube que se llama Observatorio Dije Paz, en donde podrán accesar a esta conferencia y a otras muchas actividades que realizamos desde toda la dirección. Es un canal que tiene material sumamente valioso. Les invito a que lo consulten y a que se puedan suscribir. Y pues, como siempre, darles las gracias por su preferencia. No falten a nuestra siguiente cita del próximo viernes. No se pierdan el anuncio en nuestras redes sociales. Y con todo lo que hemos visto aquí, vámonos a construir una cultura de paz este fin de semana. Muchísimas gracias a todos.